La estrella, un relato de H.G. Wells, narrado por Materia Arcana. Fue el día de Año Nuevo cuando 3 observatorios distintos anunciaron casi simultáneamente que los movimientos del planeta Neptuno, el más lejano del Sistema Solar, se habían vuelto muy irregulares. El astrónomo Ogilvy ya había advertido en diciembre una posible disminución en la velocidad del planeta. Una noticia así difícilmente podía despertar el interés del mundo, pues la mayoría de las personas ni siquiera sabían que Neptuno existía. Y cuando después se descubrió un pequeño y distante punto de luz en la región donde el planeta mostraba su extraña desviación, tampoco eso llamó mucho la atención fuera del círculo de los astrónomos. Los científicos, sin embargo, consideraron la información digna de atención, incluso antes de comprobar que ese nuevo cuerpo aumentaba rápidamente su brillo y tamaño, que su trayectoria no se ajustaba al orden regular de los planetas, y que la desviación tanto de Neptuno como de Tritón, su satélite, alcanzaba un grado jamás registrado. Pocas personas sin la formación científica pueden llegar a imaginar el enorme aislamiento del Sistema Solar. El Sol, con sus diminutos planetas, su polvo de asteroides y sus imperceptibles cometas, flotan en una inmensidad de vacío que escapa a toda comprensión. Más allá de la órbita de Neptuno hay más espacio. Un vacío absoluto. Hasta donde alcanza la observación humana, no hay calor, ni luz, ni sonido. Una vasta extensión vacía de más de 4 años luz antes de alcanzar la estrella más cercana. Y salvo unos pocos cometas más etéreos que la más tenue de las llamas, nunca, hasta comienzos del siglo XX, se había sabido de materia alguna que cruzara ese abismo del espacio hasta el día en que apareció aquel remoto cuerpo celeste. Era una ingente masa de materia, densa y voluminosa, que apareció súbitamente desde la misteriosa oscuridad del espacio, precipitándose hacia la luz del Sol. El segundo día del año era claramente visible con cualquier telescopio decente como un punto diminuto apenas perceptible en la constelación de Leo cerca de Régulo. Poco después se le divisaba con unos simples prismáticos. Al tercer día, los lectores de periódicos de los 2 hemisferios fueron conscientes por primera vez de la importancia real de aquella insólita aparición en los cielos. Una colisión planetaria, tituló un diario londinense que citaba la opinión del astrónomo Duchenne. Aquel extraño nuevo planeta probablemente chocaría con Neptuno. Los redactores de los grandes periódicos se apresuraron a propagar la noticia y así, en la mayoría de las capitales del mundo, el 3 de enero se despertó una vaga expectación, la esperanza de presenciar algún fenómeno extraordinario en el firmamento. Y a medida que la noche seguía la puesta de sol por todo el globo, miles de personas alzaron la vista hacia el cielo, pero se encontraron con el mismo cielo de siempre, con las viejas estrellas en sus posiciones habituales. Hasta que llegó el amanecer en Londres, se estaba poniendo la constelación de Pólux y las estrellas arriba empezaron a palidecer. Una espesa acumulación de luz diurna que iba filtrándose, mientras el resplandor amarillento del gas y de las velas brillaba en las ventanas, señal de que la ciudad despertaba. Y fue entonces cuando el policía, adormilado en su ronda, alzó la vista y lo vio. Las multitudes del mercado se quedaron boquiabiertas, los obreros que salían temprano hacia el trabajo, los lecheros, los repartidores de periódicos, los que trasnochaban y volvían a casa pálidos y cansados, los vagabundos sin techo y fuera de la ciudad, los campesinos que comenzaban su jornada, los cazadores furtivos que volvían de madrugada ocultos entre las sombras,
y en el mar, los marineros que aguardaban la llegada del día. Por todo el país que despertaba en la penumbra se veía una gran estrella blanca que había aparecido de pronto en el cielo del oeste. Era más brillante que ninguna otra estrella de nuestro cielo, más brillante que Venus en su máximo esplendor. Resplandecía blanca y grande, no como un punto titilante de luz, sino como un pequeño disco redondo y nítido, una hora después de haber salido el sol. Y allí donde la ciencia no podía explicar lo ocurrido, el miedo irracional ocupaba su lugar. La gente alzaba la vista al cielo con temor, hablando de guerras y calamidades anunciadas por aquellos signos ardientes del firmamento. Gentes de todos los continentes, en África, en Europa, en los mares del sur, contemplaban bajo el resplandor del amanecer la desaparición de aquella extraña nueva estrella. En cientos de observatorios reinaba una excitación difícil de contener cuando los dos lejanos cuerpos celestes se habían precipitado el uno contra el otro. Comenzó una carrera contrarreloj para conseguir espectroscopios y teleobjetivos con el fin de registrar el fenómeno. La asombrosa visión de la destrucción de un mundo. Porque, en efecto, Neptuno era un mundo, un planeta hermano de nuestra Tierra, mucho mayor, de hecho, que había estallado súbitamente en un inmenso resplandor. Neptuno era el que había sido alcanzado de lleno por el extraño planeta venido del espacio exterior, y el calor del impacto había fundido al instante ambos cuerpos, convirtiéndolos en una única y gigantesca masa incandescente. Ese día, 2 horas antes del amanecer, la grande y pálida estrella blanca giró alrededor del mundo, apagándose solo cuando desaparecía por el oeste y el sol ascendía sobre ella. En todas partes los hombres la contemplaron maravillados, pero ninguno tanto como los marineros, esos eternos observadores del firmamento que lejos, en alta mar y sin noticia de su llegada, la vieron alzarse como una diminuta luna, ascender hacia el cenit, permanecer suspendida sobre sus cabezas y hundirse finalmente por el oeste con el paso de la noche. Cuando se elevó sobre Europa, en todas partes había multitudes mirando al cielo. En las laderas de las colinas, sobre los tejados, en campo abierto, todos con la vista fija hacia el este, esperando la salida de la nueva estrella. Y entonces surgió con un resplandor blanco delante de ella, como el brillo de un fuego deslumbrante, y aquellos que la habían visto nacer la noche anterior gritaron al avistarla. ¡Es más grande! ¡Sí, es más grande! ¡Es más grande! ¡Sí, está más brillante! ¡Está más brillante! ¡Está más cerca! ¡Es más grande! Ciertamente, la luna en cuarto creciente y desapareciendo por el oeste parecía más grande a simple vista, pero ni siquiera en toda su extensión igualaba ya el fulgor de aquel pequeño círculo de luz, la extraña nueva estrella. Está más cerca. ¡Está más cerca! ¡Está más cerca! Gritaba la gente apiñándose en las calles. Pero en los oscuros observatorios los científicos contenían la respiración y se miraban unos a otros. Mira, está más cerca. Parece que está Más cerca. Mira eso. Está más cerca. Parece que está más cerca. Está más cerca. ¿Has oído? Parece que está más cerca. El telégrafo recogió esas palabras y las hizo temblar por los hilos del teléfono. En 1000 ciudades los tipógrafos tiznados de tinta las componían letra a letra. Está más cerca. Los trabajadores en sus oficinas, al darse cuenta de lo que aquello significaba, interrumpieron sus tareas con un estremecimiento. En cafés, estaciones, barcos, oficinas, la gente repetía con inquietud aquellas palabras. Está más cerca. Las palabras corrieron por las calles que despertaban y también por los senderos cubiertos de escarcha de las tranquilas aldeas. Aquellos que habían leído la noticia en la cinta del telégrafo salieron a los portales bajo la amarillenta luz del gas, gritando la noticia a los que cruzaban la calle. ¡Es más brillante! ¡Es más brillante! Sí, parece más brillante. Sí, es más brillante. Parece más brillante. Parece más brillante. Los vagabundos solitarios que caminaban en la noche invernal murmuraban aquellas palabras para consolarse mirando al cielo.
Tendría que estar más cerca, porque la noche es tan fría como la caridad. Aunque si de verdad está más cerca, no se nota mucho su calor. ¿Qué me importa a mí la estrella? Gritaba una mujer que se lamentaba arrodillada junto a un muerto. El estudiante, que se había levantado temprano para preparar sus exámenes, comenzó a hacer sus cálculos con la gran estrella blanca brillando ancha y luminosa a través de los helados cristales de la ventana. Centrífuga, centrípeta, murmuró apoyando el mentón en el puño. Al interrumpir la órbita de Neptuno y quitarle su fuerza centrífuga, su fuerza centrípeta la está haciendo caer inevitablemente hacia el Sol. Pero un momento, ¿no estaremos nosotros en medio de esa nueva trayectoria? La luz de aquel día se apagó como todas las demás, y en las últimas horas de la noche helada, la extraña estrella volvió a levantarse. Ahora era tan brillante que la luna en cuarto creciente parecía un amarillento y pálido fantasma de sí misma colgando enorme en el crepúsculo. En una ciudad sudafricana, un gran hombre había contraído matrimonio y las calles estaban iluminadas para celebrar su regreso con la novia. Hasta los cielos se han encendido en su honor, dijo el adulador. Bajo el trópico de Capricornio, dos amantes africanos, desafiando a las fieras y a los malos espíritus, se acurrucaban juntos entre los cañaverales donde revoloteaban las luciérnagas. Esa es nuestra estrella, susurraron y se sintieron extrañamente reconfortados por la dulzura de su resplandor. El gran experto en matemáticas estaba sentado en su despacho y apartó los papeles. Había terminado ya los cálculos. En una pequeña ampolla blanca todavía quedaba un poco de la droga que le había mantenido despierto y activo durante 4 largas noches. Todos los días había dado clase a los estudiantes, sereno, categórico y paciente como siempre, y luego había vuelto inmediatamente a sus cálculos trascendentales. Tenía el rostro grave, un poco demacrado y febril a causa de las drogas que lo mantenían activo. Durante algún tiempo permaneció inmóvil, abstraído. Después se acercó a la ventana y subió la persiana con un clic. A medio camino, allá arriba en el cielo, sobre los apiñados tejados, chimeneas y campanarios de la ciudad, colgaba la estrella. La contempló como quien mira los ojos de un valiente enemigo. Puede que me mates, pero a ti ya te tengo atrapada en este pequeño cerebro como al resto del universo. Aún ahora no cambiaría mi destino. Miró a la pequeña ampolla. Ya no necesitaré dormir más. Al día siguiente, al mediodía, puntual al minuto, entró en el aula donde daba clase. Dejó el sombrero en el extremo de la mesa, como de costumbre, y cogió cuidadosamente un gran trozo de tiza. Sus alumnos solían bromear con que no podía empezar una clase sin esa tiza entre los dedos. Una vez, incluso, se había quedado sin palabras cuando se la escondieron. Entró y miró bajo las cejas grises las hileras superpuestas de rostros jóvenes y habló con su habitual sencillez, esa manera llana y precisa que tanto lo caracterizaba. Veréis, han surgido circunstancias ajenas a mi voluntad que me impedirán acabar este curso. Parece, caballeros, que el ser humano ha vivido en vano. Los estudiantes se miraron unos a otros. Habían oído bien. Estaba loco. Había ceños fruncidos y muecas en los labios, pero 1 o 2 rostros permanecieron atentos al suyo, sereno y enmarcado por el cabello gris. Será interesante dedicar esta mañana a explicaros, en la medida en que me sea posible, los cálculos que me han llevado a esa conclusión. Supongamos que... Se volvió hacia la pizarra, meditando el diagrama que acostumbraba dibujar antes de cada explicación. ¿Qué era eso de que ha vivido en vano? Susurró un estudiante a otro. Escucha.
respondió el otro señalando al maestro, y poco a poco empezaron a comprender. Aquella noche la estrella salió más tarde porque su propio movimiento hacia el este la había arrastrado ligeramente a través de la constelación de Leo en dirección a la de Virgo, y brillaba tanto que el cielo se tornó de un azul luminoso a medida que salía, y todas las estrellas y planetas quedaron a su vez ocultos con una sola excepción: Júpiter, que estaba alto en el cenit junto a Capella, Aldebarán, Sirio y las dos guardas de la Osa. Resplandecía blanca y hermosa. En muchas partes del mundo, aquella noche, un halo pálido la rodeaba por completo. Era visiblemente mayor bajo el cielo despejado y reflectante de los trópicos. Parecía alcanzar casi una cuarta parte del tamaño de la luna. La escarcha cubría todavía el suelo en Inglaterra, pero el mundo estaba tan iluminado como si fuera mitad de verano a la luz de la luna. Uno podía leer perfectamente a la claridad de aquella luz fría y limpia, mientras en las ciudades las lámparas de gas ardían con un brillo amarillento y apagado. Y aquella noche, el mundo entero permaneció despierto. Por todo el occidente un sombrío murmullo flotaba en el aire frío sobre los campos, como el zumbido de las abejas entre los brezos. Y ese rumor tumultuoso se convirtió en clamor en las ciudades. Eran las campanas, sonando en millones de torres y campanarios, llamando a la gente a no dormir más, a no pecar más, sino a reunirse en los templos y orar. Sobre sus cabezas, cada vez más grande y más brillante, a medida que la tierra giraba y pasaba la noche, se elevaba la deslumbrante estrella. Las calles y las casas estaban iluminadas en todas las ciudades. Los astilleros resplandecían de luz, y todas las carreteras que llevaban a las montañas estaban iluminadas y abarrotadas de gente toda la noche. En todos los mares en torno de las tierras civilizadas, barcos zarpaban repletos de hombres y animales, internándose en el océano o hacia el norte, porque el aviso del gran experto matemático había sido ya telegrafiado a todo el mundo y traducido a centenares de idiomas. El nuevo planeta y Neptuno, fundidos en un abrazo ardiente, giraban vertiginosamente cada vez a mayor velocidad en dirección al Sol. Cada segundo la masa incandescente volaba más de 150 kilómetros, y esa terrible velocidad aumentaba sin cesar. Según los cálculos, pasaría a unos 160 millones de kilómetros de la Tierra y apenas la afectaría. Pero cerca de esta trayectoria, trazaba su órbita el gigante planeta Júpiter alrededor del Sol con sus majestuosas lunas. A cada instante crecía la atracción entre la ardiente estrella y el mayor de los planetas. ¿Y cuál sería el resultado de esa atracción? Inevitablemente, Júpiter alteraría su órbita haciendo una elíptica, y la ardiente estrella, arrastrada por su gravedad, se desviaría de su caída hacia el Sol describiendo una curva, y quizá colisionaría con nuestra Tierra. Desde luego, pasaría muy cerca de ella. Terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, grandes olas marinas, inundaciones y una constante elevación de la temperatura hasta Dios sabe qué altura. Eso es lo que profetizaba el gran matemático. Y arriba, cumpliendo sus predicciones, solitaria, fría y lívida, resplandecía la estrella de la inminente catástrofe. A muchos que la observaron aquella noche hasta que los ojos les dolían, les pareció que estaba aproximándose visiblemente. Esa misma noche también cambió el tiempo, y la helada que se había apoderado de toda Europa central, Francia e Inglaterra, se derritió. Pero aunque haya hablado de gente rezando durante la noche, gente huyendo por el mar o hacia las montañas, no debéis imaginar que el mundo entero estuviera ya preso del pánico. De hecho, la costumbre y necesidad todavía regían el mundo, y salvo por la charla en momentos de ocio y el esplendor de la noche,
9 de cada 10 personas estaban todavía entretenidas en sus tareas cotidianas. En todas las ciudades, las tiendas, salvo alguna excepción, abrían y cerraban a sus horas. El médico y el funerario ejercían sus oficios, los obreros acudían a las fábricas, los soldados hacían sus ejercicios, los investigadores estudiaban, los amantes se buscaban, los ladrones acechaban y seguían huyendo, y los políticos organizaban sus proyectos. Las prensas de los periódicos rugían toda la noche, y más de un sacerdote se negaba a abrir su iglesia para no alentar lo que consideraba un miedo sin fundamento. Los periódicos recordaban lo ocurrido en el año 1000. Los pueblos habían sentido algo parecido, creyendo un inminente fin del mundo. No faltaron astrónomos que, con toda la autoridad de su ciencia, intentaron calmar los ánimos. Aseguraban que aquella estrella no era en realidad un cuerpo sólido, sino una masa de gases incandescentes, y que aún en el improbable caso de un encuentro con la Tierra, no podría causar los efectos catastróficos que algunos habían anunciado. Esa noche, a las 7:15, hora de Greenwich, la estrella estaría en su punto más próximo a Júpiter. Entonces el mundo vería por dónde iban a ir las cosas. Las advertencias del matemático fueron tomadas por muchos como falsas alarmas, fruto del afán de notoriedad. Y al final, la gente, confiada en su sentido común, decidió que no había de qué preocuparse, y se fueron a dormir. De la misma manera, los pueblos más remotos, cansados ya de la novedad, continuaron con su rutina nocturna, y salvo algún perro que aullaba en la distancia, el mundo animal ignoró por completo la estrella. Sin embargo, cuando por fin los observadores de Europa vieron salir a la estrella una hora más tarde y comprobaron que no era mayor que la noche anterior, aún quedaban muchos despiertos para reírse del matemático, convencidos de que el peligro había pasado. Pero de ahí en adelante la risa cesó. La estrella crecía progresivamente con terrible regularidad, hora tras hora, un poco mayor, un poco más cerca del cénit de medianoche, y cada vez más brillante, hasta que hubo convertido la noche en un segundo día. De haber venido directamente hacia la Tierra, en lugar de describir una trayectoria curva, y si Júpiter no le hubiese restado parte de su velocidad, habría alcanzado la Tierra en un solo día, pero tal como ocurrió, tardó 5 días en acercarse a nuestro planeta. La noche siguiente había alcanzado el tamaño de 1/3 de la Luna antes de ponerse ante los ojos ingleses, y el deshielo ya era inevitable. Apareció sobre América casi con todo el tamaño de la Luna, pero de un blanco cegador y ardiente. Con su ascenso llegó una ráfaga de viento caliente que fue cobrando fuerza. En Virginia, en Brasil y a lo largo del Valle de San Lorenzo, su brillo atravesaba intermitentemente una maraña de nubes de tormenta, de relámpagos violetas y de granizos sin precedentes. En Manitoba hubo un deshielo y devastadoras inundaciones. En todas las montañas del mundo, la nieve y el hielo empezaron a fundirse aquella noche, y todos los ríos que nacían en las montañas corrían turbios y desbordados, arrastrando árboles y los cuerpos de animales y de hombres. Los ríos crecieron sin parar bajo aquel resplandor fantasmal, hasta salirse de sus cauces y perseguir como una marea implacable a las multitudes que huían por los valles. A lo largo de la costa de Argentina y por todo el Atlántico Sur, las mareas alcanzaron alturas que nadie recordaba haber visto. Las tormentas empujaron el mar decenas de kilómetros tierra adentro, sumergiendo ciudades enteras. La estrella brillaba con tal intensidad aquella noche que cuando salió el sol pareció que el mundo se oscurecía. Entonces comenzaron los terremotos.
primero leves, luego más intensos, y se multiplicaron hasta que por toda América, desde el Círculo Ártico hasta el Cabo de Hornos, las montañas se venían abajo, la tierra se abría en enormes grietas, y las casas y los muros se desmoronaban, convertidos en polvo. Todo el lateral del volcán Cotopaxi se desprendió en una vasta convulsión y un torrente de lava brotó tan alto, tan ancho, tan rápido y líquido que en un solo día alcanzó el mar. Y así, la estrella, con la pálida luna siguiéndola a distancia, cruzó el Pacífico con tormentas que la seguían como una estela de nubes y relámpagos y una creciente ola de marea que se retorcía detrás, blanca de espuma y furiosa. Se precipitaba sobre las islas, una tras otra, barriendo toda huella humana. Hasta que finalmente llegó aquella ola. En medio de una luz cegadora y con el aliento de un horno, una muralla de agua de más de 15 metros de altura, rugiendo hambrienta, lanzándose sobre las largas costas de Asia y cruzando y arrasando las llanuras chinas tierra adentro. Por un instante, la estrella, ahora más ardiente, grande y brillante que el sol en todo su esplendor, reveló con su brillo implacable el extenso y poblado país, ciudades y aldeas con sus pagodas, árboles, caminos, campos cultivados, millones de personas sin dormir, mirando aterrorizadas, impotentes, al cielo incandescente. Y entonces, bajo aquel fulgor, comenzó a oírse el rumor creciente del agua, el avance de la inundación. Y así fue para millones de hombres aquella noche. Una huida hacia ninguna parte, jadeantes, al borde del colapso, y detrás de ellos una inmensa muralla blanca de agua a toda velocidad. Y luego, la muerte. China estaba iluminada por un resplandor blanco, mientras que sobre Japón, Java y todas las islas del Oriente Asiático, la gran estrella era una bola de sordo fuego rojo a causa del vapor y el humo y las cenizas que los volcanes escupían en honor de su llegada. Arriba estaban la lava, los ardientes gases y las cenizas, y abajo las hirvientes aguas y toda la tierra temblando y rugiendo con las sacudidas de los terremotos. Pronto las eternas nieves del Tíbet y del Himalaya comenzaron a fundirse y a precipitarse por 10 millones de canales que se abrían paso hacia las llanuras de Birmania y la India. Las enmarañadas cumbres de las junglas de la India ardían en 1000 lugares, y bajo las aguas desbordadas se agitaban cuerpos oscuros, inertes, que reflejaban las lenguas de fuego rojo sangre. En un caos sin control, multitudes de hombres y mujeres huían río abajo buscando en el mar abierto su último refugio. La estrella crecía más y más, cada vez más caliente, más brillante, ahora con una rapidez terrible. El océano tropical había perdido la fosforescencia y remolinos de vapor se elevaban en espirales fantasmales desde las negras olas salpicadas de barcos azotados por la tempestad. Y entonces ocurrió algo asombroso. A quienes en Europa aguardaban el amanecer de la estrella, les pareció que la Tierra había dejado de girar. En los claros de los montes y en los llanos donde se habían refugiado aquellos que huían de las inundaciones, los derrumbes y los deslizamientos, hombres y mujeres esperaban en vano su salida. Hora tras hora pasaba en una terrible tensión y la estrella no aparecía.
Por primera vez en mucho tiempo volvieron a distinguir las viejas constelaciones que creían perdidas para siempre. En Inglaterra la atmósfera estaba caliente y despejada, aunque el suelo temblaba constantemente. Pero en los trópicos, Sirio, Capella y Aldebarán centelleaban a través de un velo de vapor. Y cuando por fin la estrella salió con un retraso de casi 10 horas, el sol se alzó junto a ella y en el centro de su blanco corazón tenía un disco negro. Sobre Asia, la estrella comenzó a moverse más lentamente en el cielo y de pronto, cuando apareció sobre la India, su luz se apagó tras un velo. Toda la llanura de la India, desde la desembocadura del Indo hasta los deltas del Ganges, era aquella noche un yermo poco profundo de brillantes aguas, de las que emergían templos y palacios, colinas y montículos negros de gente. Cada minarete era un racimo de cuerpos humanos que caían, uno a uno, en las aguas turbias, vencidos por el calor y el espanto. Todo el país parecía estar gritando, cuando de repente una sombra cruzó aquel horno de desesperación, seguida de un soplo de aire frío y de una congregación de nubes en la atmósfera que empezaba a enfriarse. Aquellos que miraban arriba, casi cegados por el resplandor de la estrella, vieron que un disco negro cruzaba lentamente la luz. Era la luna que se interponía entre la estrella y la tierra. Y cuando los hombres clamaban a Dios por aquel respiro, del este surgió el sol, con una rapidez extraña e inexplicable. Y entonces la estrella, el sol y la luna cruzaron precipitadamente los cielos al mismo tiempo. Y así fue como, ante los ojos de los observadores en Europa, el sol y la estrella se alzaron casi al mismo tiempo. Corrieron un trecho lado a lado, luego más lentos, hasta detenerse por fin, fusionados en un solo resplandor ardiente en el cenit del cielo. La luna ya no eclipsaba a la estrella, sino que había dejado de ser visible en el resplandor celeste. Y aunque los pocos que todavía estaban vivos lo miraron, en su mayoría, con esa obstusa estupidez que engendran el hambre, la fatiga, el calor y la desesperación, todavía hubo quienes fueron capaces de comprender el significado de esa coincidencia. La estrella y la Tierra habían alcanzado el punto más próximo, habían girado una en torno a la otra, y la estrella había pasado de largo. Y ya se empezaba a alejar cada vez más veloz en la última etapa de su precipitada caída hacia el sol. Entonces las nubes se cerraron, ocultando la visión del cielo. Truenos y relámpagos tejieron un manto alrededor del mundo, y una lluvia como nunca antes se había visto cayó sobre toda la tierra. Y donde los volcanes lanzaban rojas llamas contra el dosel de las nubes, descendieron torrentes de lodo. Por todas partes las aguas abandonaban torrencialmente las tierras, dejando a su paso ruinas cubiertas de cieno, y la tierra, como una playa arrasada por la tormenta, quedó sembrada de restos, los cuerpos humanos y bestias, sus hijos. Durante días el agua corrió desde las tierras altas hacia el mar, arrastrando a su paso tierra fértil, árboles y casas, amontonando enormes terraplenes y excavando titánicas gargantas y barrancos por todo el mundo. Esos fueron los días de tinieblas que siguieron al paso de la estrella y al calor. Durante todo ese tiempo, a lo largo de muchas semanas y meses, continuaron los terremotos. Pero la estrella había pasado, y las gentes, impulsadas por el hambre y recobrando el valor muy poco a poco, pudieron volver lentamente a sus ciudades en ruinas, a sus graneros enterrados y a sus campos anegados. Los pocos barcos que habían sobrevivido a las tormentas regresaban maltrechos y deshechos, sondeando con cautela entre nuevos bajíos y accidentes de los otrora familiares puertos.
y cuando las tempestades finalmente se calmaron, las gentes advirtieron que los días eran más cálidos que antes, el sol más grande y la luna, reducida a una tercera parte de su antiguo tamaño, tardaba ahora 80 días en completar su ciclo. Pero esa historia no dice nada de la nueva fraternidad que pronto surgió entre las gentes, ni de la preservación de las leyes, los libros y las máquinas, ni del extraño cambio que habían sufrido Islandia y Groenlandia y las costas de la bahía de Baffin, donde los marinos, al llegar, las encontraron verdes y apacibles y apenas podían creer lo que veían. Tampoco de la migración de la humanidad que, al hacerse la tierra más cálida, comenzó a desplazarse hacia el norte y el sur en busca de los polos. Este relato se ocupa solo de la llegada y del paso de la estrella. Los astrónomos marcianos, pues hay astrónomos en Marte, aunque sean muy diferentes a los que vivimos en la Tierra, estuvieron siguiendo muy interesados estos fenómenos. Por supuesto, los vieron desde su propio punto de vista. Considerando la masa y la temperatura del proyectil que fue lanzado a través de nuestro sistema solar contra el Sol, es sorprendente lo poco que ha sufrido la Tierra con la que estuvo a punto de estrellarse. Todas las familiares delimitaciones continentales, así como las masas oceánicas, permanecen intactas. Sí, ciertamente, la única diferencia visible parece ser la reducción de las manchas blancas, presumiblemente agua congelada, que rodeaban ambos polos. Eso muestra lo pequeña que puede parecer la mayor de las catástrofes humanas a una distancia de unos cuantos millones de kilómetros. Muchas gracias por escuchar este relato. Si lo has disfrutado, te invito a que te suscribas y dejes un me gusta. Hasta que volvamos a encontrarnos en algún lugar del cosmos donde la ciencia aún no ha llegado.